Caminé fuera de esos muros con la Biblia en la mano, 10 años adentro, ya estoy pisando el llano. Me dijeron ya pagaste, empieza otra vez, pero el mundo no perdona como un preso. La casa de mamá está vacía, papá ya no está. La mujer... Proyecto RIN. Tras el alarmante aumento de la delincuencia, la tensión en las calles creció de forma palpable. El partido de la oposición no tardó en señalar con firmeza al gobierno, acusándolo de una gestión desastrosa, incapaz de garantizar seguridad o justicia. Las cárceles, ya desbordadas, se convirtieron en una olla a presión, pasillos repletos, celdas sobrepobladas, vigilancia insuficiente. El sistema penal estaba al borde del colapso. En medio del caos y el creciente clamor público, el gobierno decidió actuar, pero lo hizo en silencio. Lejos de los ojos de la prensa y de los discursos televisivos, se puso en marcha un plan clasificado, tan desesperado como turbio. Lo llamaron en documentos internos simplemente el Proyecto RIN, Repoblación Integral Nacional. Bajo este programa secreto, ciertos reclusos fueron seleccionados según criterios desconocidos. No eran necesariamente los más peligrosos, ni tampoco los más inofensivos. A los elegidos se les entregó un folleto, una promesa de reinserción, de una nueva vida en una zona remota que el Estado intentaba repoblar bajo pretextos ecológicos. Proyecto RIN, Repoblación Integral Nacional. ¿Has cometido errores? ¿Estás listo para empezar de nuevo? El Ministerio de Rehabilitación Social y Reinserción te invita a participar en un ambicioso proyecto de reintegración comunitaria en zonas rurales despobladas del norte de España. Una vida distinta, lejos de tu pasado. El programa RIN es una vía real de transformación personal. Serás parte de una nueva comunidad de repobladores voluntarios que construirán desde cero un nuevo tejido social. ¿Qué incluye tu nueva vida? Vivienda individual restaurada equipada con lo esencial, kit de supervivencia inicial, alimentos, pilas, linterna, generador portátil, red de apoyo y suministros periódicos durante la fase de asentamiento, oportunidad de abrir pequeños negocios, cultivar huertos o ayudar a reactivar servicios básicos. ¿Qué pedimos a cambio? Tu compromiso, tu voluntad de cambiar y tu presencia en Monte Oscuro, una aldea olvidada por el tiempo, ahora llena de posibilidades. No importa de dónde vienes, lo que importa es lo que estás dispuesto a construir. Una nueva vida te espera. Repuebla, refórmate, renace. Las reacciones fueron diversas. Algunos escépticos por naturaleza o marcados por años de desconfianza institucional rechazaron la propuesta de inmediato, convencidos de que se trataba de un engaño más. Sin embargo, otros no tenían nada que perder. Habían tocado fondo y ante la posibilidad de un nuevo comienzo decidieron aceptar. Para ellos, ese papel no era solo un folleto, era la puerta entre lo que fueron y lo que aún podían llegar a ser. La mayoría eran ladrones y estafadores, delincuentes de poca monta, hombres y mujeres sin lazos familiares, sin esperanzas, sin futuro. Los habían sacado de cárceles colapsadas, prometiéndoles libertad a cambio de una cosa: repoblar un antiguo pueblo del norte de España. Algunos rompen leyes, otros se rompen por dentro. Algunos se pierden en este pueblo lento. No busco lástima ni un llanto final,
solo un motivo para no acabar mal. No tengo rumbo, solo volver a esa cama dura donde supe caer. Dicen que libre es cruzar el portal. Los autobuses llegaron un domingo, uno tras otro, cruzando la niebla como espectros. Hombres y mujeres con mochilas al hombro, trayendo solo lo esencial. En la plaza del pueblo, bajo una luz grisácea, los más extrovertidos rompieron el hielo con sonrisas y apretones de manos. Los demás, en silencio, observaban y seguían las órdenes del personal administrativo con la mirada fija, como si intentaran descifrar un misterio. A cada uno se le asignó una vivienda, restaurada con lo justo. Se le entregaron linternas, algunas pilas, conservas, generadores portátiles y la promesa de que cada cierto tiempo llegarían más suministros hasta que todo estuviera en marcha. Pero apenas una semana después de la llegada de aquel grupo de repobladores ocurrió lo impensable. La luz se fue. Al principio fue solo un apagón, o eso quisieron creer, y no le dieron mucha importancia. Un fallo en el sistema, algo transitorio. Sin embargo, las horas pasaron y la oscuridad persistía. Lo más inquietante no fue solo la falta de electricidad. Lo verdaderamente aterrador vino al día siguiente, o al menos lo que debía haber sido el día siguiente, porque el sol no regresó. No hubo amanecer, ni un rastro de claridad en el horizonte, como si alguien en algún lugar hubiera pulsado un interruptor definitivo, sellando el mundo en una noche eterna. No un eclipse, no una tormenta, sino una negrura absoluta, silenciosa, antinatural. Las brújulas dejaron de marcar el norte. Los relojes se detuvieron. La poca señal que recibían los móviles desapareció también. En esa negrura opresiva, más densa que cualquier sombra, algo parecía estar esperando. Primero, fallaron los generadores. Las pocas pilas que tenían eran intercambiadas como si fuera oro líquido. Se suponía que el primer camión de suministro llegaría el lunes, pero ese lunes lo único que llegó fue la certeza de que algo iba muy mal. La oscuridad se instaló como un huésped permanente. Las casas, antiguas y mal aisladas, comenzaron a llenarse de humedad y moho. Los alimentos duraron poco, pero no era el hambre lo que los carcomía por dentro, era la falta de luz. En cuanto se agotaban las pilas de las linternas, comenzaba el terror. No inmediato, no visible, pero constante, insidioso, como un aliento en la nuca. Uno a uno, los sujetos comenzaron a desaparecer. Cada vez que alguien perdía la luz, lo sabían, no por sus gritos, sino por el silencio absoluto que venía después. Nadie se atrevía a entrar en esas casas y nadie pedía ayuda. Era inútil. Las paredes empezaron a contar historias sobre ratas. No eran ratas comunes, no de esas que roen pan y huyen al primer ruido. No, estas ratas esperaban, no por comida, sino por un momento, un silencio, un parpadeo final. Se deslizaban por las paredes como si fueran parte de ellas, entre las grietas del yeso y las vigas podridas, con un sigilo malsano, como si la oscuridad les diera forma y voluntad. No hacían ruido, no delataban su presencia hasta que sabían que era el momento, hasta que el último destello de luz se extinguía y entonces salían. Algunos decían que eran cientos, otros juraban que eran miles.
una colonia subterránea conectada por túneles invisibles esperando el olor preciso de la desesperación y el miedo. Pero lo peor no era su número, sino su inteligencia antinatural. Elegían con cuidado, no atacaban a cualquiera, sabían distinguir al que aún se aferraba a la vida del que ya se había rendido por dentro. Sentían el miedo como un tambor latente bajo la piel. Olían la rendición total. Y cuando llegaban, no lo hacían con caos. No chirriaban, no chillaban. Eran metódicas, quirúrgicas. Te rodeaban en silencio. Se posaban sobre ti sin apuro, sin temor. Como si supieran que ya no podías escapar, como si supieran que ya eras suyo. Uno de los repoblantes, el último en su calle, el que en su otra vida fue un falso técnico del gas, había logrado racionar las pilas como si fueran latidos. Dormía con la linterna y cada vez que se despertaba apuntada a los rincones esperando que alguien o algo saliera de entre las grietas de las paredes. Comía poco, lo justo para aguantar y a oscuras para ahorrar. En su mente solo reinaba el pánico cuando parpadeaba. Habían pasado 9 días desde el apagón. Ya no sabía si era de noche o de día. Solo le quedaban 3 latas de atún y una conserva de judías. Abrió esta última a tientas, en la oscuridad, y se llevó 2 cucharadas a la boca. Luego encendió la linterna para inspeccionar los rincones. La luz titiló 2 veces y murió. La oscuridad entró sin pedir permiso. Él no gritó, solo se quedó inmóvil, esperando que fuese diferente. Las ratas no tardaron en aparecer, suaves, húmedas. Las pequeñas pisadas llegaron sobre el suelo polvoriento, luego el roce de una cola y después el sonido de dientes como uñas sobre hueso. Lo cubrieron en segundos, arrastrándose sobre su cuerpo como una manta viviente, hirviente, tejida con cientos de patas que se movían al unísono, palpando, arañando, desgarrando. Sintió el primer mordisco en un dedo, luego en la mejilla. Se movían con un hambre ordenada, como si supieran qué partes arrancar primero. El dolor llegó como un trueno. Intentó alejarse, gritar, sacudirlas. Nada. Notó cómo hurgaban en sus ojos, cómo succionaban, cómo escarbaban. Luego vino el silencio. Ni su voz, ni su respiración. Solo las ratas. En lo más alto de la nave, una estructura de dimensiones astronómicas que simulaba un pueblo del norte de España llamado Monte Oscuro, oculta gracias a un sistema de camuflaje de última generación, las pantallas de la sala de control confirmaron el patrón habitual. Proyecto RIN. Estado en curso. Registro 3:17 AM. Condición: sujeto C-17 neutralizado. Sector C sellado por completo. Evidencia residual nula. No quedaban rastros, ni sangre, ni huesos, ni ropa, solo sombras. C-17 fue el último del sector C. 9 días de resistencia, buen manejo de pilas, resistencia psicológica media, como todos, como estaba previsto. En la terminal central, el sistema actualizó el progreso del experimento. Exterminio completado, densidad biológica residual 0%, recolección innecesaria, eliminación total confirmada. Nadie en la sala habló, nadie dudó.
No había dilemas éticos, ni nombres, ni culpa, solo cifras. El proyecto RIN fue concebido no como rehabilitación, sino como solución, una política silenciosa de exterminio selectivo. Se dirigía a un objetivo muy concreto: los residuos del sistema penal, delincuentes de baja monta o criminales sin lazos familiares, reincidentes sin redes de protección, perfiles olvidables. La saturación de las cárceles era la excusa, la ingeniería del terror el método. Así nacieron las ratas inteligentes nocturnas, RIN, organismos diseñados en laboratorios secretos del Estado con un solo propósito: borrar la evidencia de cada sujeto seleccionado. No mordían al azar, no dejaban restos, se guiaban por estímulos calibrados: temperatura, sonido, ritmo cardíaco, olor. Atacaban con precisión milimétrica y, lo más importante, lo comían todo: tejido, pelo, hueso, piel, uñas, ojos, incluso los objetos personales. No quedaba ni una hebra de ropa, solo un espacio vacío, un silencio limpio. El informe técnico lo describía con claridad escalofriante. Fueron creadas para consumir sin saciarse. No se dispersan, no se atacan entre ellas, no descansan. Cada grupo actúa como una colonia de eliminación. Se alimentan con voracidad hasta que no queda nada. Luego regresan al subsuelo, esperando la siguiente señal. No dejan restos, no necesitan limpieza, no dejan testigos. Se calcula que un cuerpo humano adulto es procesado en 11 minutos promedio. El proyecto RIN era algo más que una operación encubierta. Era un holocausto metódico, silencioso, clínico. Un sistema de reciclaje humano disfrazado de política penitenciaria. Los sujetos nunca más aparecían, nadie preguntaba por ellos. Los expedientes eran cerrados por congestión administrativa o transferencias ficticias a centros inexistentes. Una voz rompió el silencio sepulcral de la sala de control. «Hora de recoger». Todos los operarios se empezaron a mover, algunos apagando pantallas, otros recogiendo sus pertenencias, todos con calma y en silencio. De pronto, un agudo estruendo rompió la quietud. La alarma inundó la sala y los oídos de los presentes como una tormenta eléctrica. Instantes después, una voz metálica y carente de emoción retumbó por la megafonía. «Intrusión RIN, intrusión RIN, detectada en el núcleo del mando». Un escalofrío colectivo recorrió la sala de control. Los ojos se encontraron, cada mirada reflejando la misma comprensión helada. Esto no era una simple brecha, era la antesala de algo horriblemente específico y planeado. Las compuertas se cerraron. Las luces fallaron, oscuridad absoluta, y desde el subsuelo se escuchó el rascado. Uno de los supervisores murmuró con los ojos desorbitados y la voz rota: «No deberían estar aquí. No». Demasiado tarde. Nadie más habló. Nadie se movió. El miedo los había calcificado. Solo el sonido húmedo de algo arrastrándose se oía, cada vez más cerca. Entonces se escuchó el primer grito, agudo, cortado en seco. Un segundo después, la sangre salpicó las paredes como una pintura abstracta.
una figura fue arrastrada hacia la penumbra, dejando tras de sí un reguero de vísceras palpitantes. Las Rin habían llegado. Sus garras, como bisturís olvidados, desgarraban carne y quebraban huesos con precisión. 5 de las ratas, sincronizadas a la perfección, abrieron a un técnico en canal, hundiendo sus hocicos puntiagudos con ojos como carbones encendidos en el torso mientras devoraban órganos aún calientes y palpitantes, como si buscaran algo más que comida. El aire apestaba a terror rancio, sudor frío y muerte. El horror duró poco más de 11 minutos. Acabado el trabajo, un silencio absoluto cayó sobre la sala, reemplazando los gritos. Lentamente, las luces parpadearon y volvieron a encenderse, revelando un espacio sorprendentemente impoluto. No había cuerpos, ni rastros de sangre visibles. Todo había sido consumido meticulosamente. En la pantalla central, un texto frío y aséptico reemplazó la alerta. Exterminio completado. Densidad biológica residual 0%. Recolección innecesaria. Eliminación total confirmada. Con un golpe seco, las compuertas se volvieron a abrir. La sala de control estaba vacía, sin testigos. Las Rin habían llegado y se habían marchado, llevándose consigo hasta el último vestigio de sus víctimas, aguardando en la sombra la próxima señal. Si te atrapan las historias que erizan la piel y desafían la razón, suscríbete para no perderte ninguna de mis publicaciones. Compártelas para que más personas descubran relatos que resuenan en la penumbra. Porque el mal no siempre lleva cuchillo en mano ni mirada desquiciada. A veces firma sentencias con pluma de oro. ¿Y tú? ¿Te atreverías a confiar a ciegas en un proyecto gubernamental si te dijeran que es tu única opción? Hasta la próxima, queridos insomnes. Caminé fuera de esos muros con la Biblia en la mano, 10 años adentro, ya estoy pisando el llano. Me dijeron ya pagaste, empieza otra vez, pero el mundo no perdona, como un preso lo veo. La casa de mamá está vacía, papá ya no está. La mujer que amé se fue sin ir atrás. En cada trabajo preguntan por mí ayer, y cada no duele más que el de ayer. No tengo rumbo, solo volver a ese cuarto gris donde aprendí a perder. Puedes cambiar tu ropa, tu voz, tu andar, pero el pasado no se va a volver.